Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno volvernos a encontrar en nuestra clase. ¿Está escuchando bien? Sí, profe, buenos días. ¿Cómo ha seguido? Sí, Pues profe, ¿cómo se estamos ve? incapacitados todavía con oxígeno, pero bueno, ahí vamos en el proceso de recuperación. Esto tiene que continuar. Esto, no, mi Dios, ahí nos saca adelante. Gracias a Dios estamos un poquito ya mejor. El nivel de oxígeno, si me quito el oxígeno se baja, pero bueno, ahí vamos en proceso de recuperación, gracias a Dios. Así de que, para adelante, hermano, para atrás ni para coger impulso. Pero como debe ser, como una actitud. Sí, así es que estamos, hermano. La semana pasada sí estaba prácticamente en ceros, hermano. Pero ya esta semana tengo más alientos y ya vamos a continuar porque esto tiene que seguir y bueno, hay que salir adelante de todo este proceso. Lo importante de todo es que aprendamos a cuidarnos, que digamos, a veces uno, aunque digamos yo en esto de nuestra familia hemos sido muy juiciosos en cuidarnos, no sabemos cómo llegó, porque la verdad nosotros siempre la pasamos aquí en la casa. Tal vez fue la empleada o de pronto un hijo que tuvo que salir al centro comercial y llegó y nos dio a todos, porque aquí en la casa nos dio a todos los hijos, yo tengo 3 hijos y mi esposa, y nos dio a todos, a que me dio más duro fue a mí, porque posiblemente me hospitalizaron y estuve varios días hospitalizado, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí y con la bendición de Dios vamos a seguir adelante con la protección de Él, mucho más. Bueno, hijos, habíamos quedado la semana antepasada, ¿sí? Hicimos como un break que en últimas, digamos, fue lo que, digamos, puede compensarse con la semana universitaria que para los grupos que tenía el fin de semana no di clase porque por el tema de la semana universitaria, entonces pues eso prácticamente me equilibra y me dio la posibilidad, digamos, de la semana pasada que no di clase, que estar más o menos al nivel de todos los grupos. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a mirar cómo hacer de cuenta como si estuviéramos en la semana pasada, a ver cómo nos fue, vamos a mirar aquí, estaba mirando yo el segundo parcial, ¿sí? Si miramos, está mirando cambios, ¿ahí están viendo? Sí, profe, estamos viendo. Sí, señor, ahí estamos mirando. Mire, de los 30, 18 han entregado tarea, la entregaron el segundo parcial, 12 no, y vamos con una semana de retraso. Es importante porque ya esta semana voy a calificar segundo parcial para que todos hayan entregado, hayamos dicho que la actividad era tarea, segundo parcial, desarrollar todos los temas del guión para comunicar cómo se puede ahorrar y hacer uso eficiente del agua en los hogares de Pereira. O sea, ya era el desarrollo general de ellos, mostrando la plataforma, cómo lo iba a hacer, a fin de que ya pudiéramos ver que ya estaba todo listo para poderlo implementar y a partir de allí poder desarrollar, digamos, mirar cómo es el impacto de esos mensajes o de esas formas de comunicación. Si a partir de ello de pronto generar algún grado de reflexión o si a partir de allí pueden encontrar, digamos, elementos que contribuyan a generar el ahorro insuficiente de agua. Entonces, importante, hijos, nuevamente reitero, los que entregaron, pues ya tienen su elemento para calificar. Los que no han entregado, por favor, los voy a colocar para que los vean. Eh, si no, pues obviamente vamos a tener inconvenientes en la segunda calificación. Hasta ahí es claro, hijos. Sí, señor. Sí, Ah, señor. Señor. bueno, estamos en el tema de solución de problemas. Nuestra materia, digamos, es una materia que busca desarrollar el pensamiento lógico y para desarrollar el pensamiento lógico lo que se plantea es cómo solucionar problemas y un poco el ejercicio que nosotros a lo largo de la asignatura hemos venido haciendo es eso, es mirar cómo podemos, de diferentes formas, cómo podemos solucionar los problemas. Hemos visto dos opciones, es el método de Poglia, ¿sí? Y la toma de decisiones, en unos 2 métodos. Hoy vamos a ver uno que se asemeja
y que lo vamos a utilizar mucho a lo largo de nuestra carrera, que es el tema de solución de problemas a través de algoritmos. ¿Sí? De todos es conocido que los algoritmos es una forma que nos va a permitir de alguna forma poder organizar las ideas, entender y comprender el problema y a partir de allí establecer de manera clara el paso a paso que va a conllevar a la solución de un problema. Desde ahí que, digamos, desde el punto de vista práctico, para ustedes como ingenieros de sistemas, el tema de solución de problemas desde el punto de vista de los algoritmos sea, digamos, fundamental y por eso yo lo traje a colación y lo tengo, digamos, la idea de presentarlo, es con el propósito de que ustedes por lo menos lo vean, lo entiendan, lo comprendan y a futuro lo puedan poner en práctica. Es importante entender que la solución de problemas que hemos visto, lo que buscan en términos reales es llegar a conseguir cómo solucionar un problema trivial o complejo bajo unos parámetros establecidos. Y estos métodos nos han permitido, nos han ayudado a que eso se logre. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, la mayoría de problemas tienen algunos elementos que son comunes. Un estado inicial, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en el ejercicio que estamos haciendo práctico, el estado inicial fue una lectura de un artículo de prensa donde se establecía, digamos, un consumo elevado de agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Y a partir de allí empezamos a mirar como el entorno en el cual nosotros estábamos como ingenieros de sistemas y dijimos, oye, planteemos una meta. Una meta es busquemos que a través de la tecnología de la información y la comunicación llevemos un mensaje que permita de alguna forma poder solucionar el problema o poder contribuir en la solución del problema de ahorrar el agua. Y esa fue la meta que nosotros nos planteamos. O sea, teníamos un estado inicial que era una noticia de prensa y una meta que nos propusimos a través de un ejercicio práctico. Y esto lo que permitió fue establecer una serie de recursos que nos iban a permitir de alguna forma poder llegar a esa meta que nosotros teníamos planteado. Y eso es lo que en la práctica nosotros hemos venido haciendo. O sea, dijimos, oye, enterémonos cómo se puede generar el ahorro y uso eficiente de agua, buscamos bibliografía, compartimos bibliografía, encontramos elementos que nos permitieron ver que habían herramientas o equipos que podían permitir el ahorro, otros era a nivel de conciencia, de mirar cómo se podría generar ese proceso de ahorro de agua. Y este primer elemento nos sirvió ¿para qué? Para entender de manera mucho más clara el problema. Pero a partir de allí empezamos a trabajar qué era eso de la tecnología de la información y la comunicación, esas herramientas que de alguna forma permiten que la comunicación pueda llegar de manera eficaz, efectiva y digamos, instantánea a las diferentes personas. Y encontramos que las redes sociales de alguna forma nos podían servir para eso. Entonces, la intención de esos dos elementos fue articularlos y generar como una especie de dominio, que en últimas es ese conocimiento para poder generar la solución a un problema. Y mirar cómo a partir de allí nosotros podíamos, digamos, desarrollar esos contenidos que nosotros estábamos creando a fin de que pudieran generar, digamos, un cambio de conciencia o por lo menos una reflexión de las personas alrededor del tema que nosotros estábamos. Entonces, vemos cómo de alguna forma la solución de problemas tienen unos elementos que son fundamentales para poder uno comprender, digamos, lo que está sucediendo. Y un poco el ejercicio que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista práctico está encerrando cada uno de esos elementos que contribuyen a ¿qué? A encontrar la forma y a buscar de alguna manera los elementos requeridos y necesarios para la solución de un problema. ¿Qué estrategias se tienen para la solución de un problema? Entonces, en muchos de los casos, lo que se ha venido estableciendo es, digamos, una forma sencilla, es el ensayo y error. ¿Sí? Y lo que uno hace es plantear una alternativa, organizarla, ¿sí? Establecer una meta y realizarla. Muchas de esas veces lo que uno encuentra es que uno se puede equivocar.
¿sí? Existe un error y que lo vamos a ver, digamos, nosotros en el desarrollo final de nuestro ejercicio. Nosotros, yo esta semana califico el parcial y doy el visto bueno para que ya lo publiquemos, y los que lo hayan publicado empezamos a mirar el resultado de esa comunicación, ver el impacto que genere eso. Y en muchos de los casos nos vamos a dar cuenta al final que pudimos haber cometido errores, que de pronto de alguna forma el mensaje no fue claro, que muchos de los elementos que colocamos de pronto no fueron entendidos, etcétera. Pero esto, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite de alguna forma empezar a entender, ¿sí? Muchos de los inconvenientes que a veces se pueden presentar en la solución de un problema. Entonces, digamos, una de las primeras tareas que a lo largo de la vida nosotros hacemos es establecer la solución de problemas a través de ensayo y error. Y lo vemos desde pequeños, aprendemos nosotros a caminar, nos caemos, nos levantamos, y un poco de ese ensayo y ese error empezamos a ver cuál es el método que definitivamente es el adecuado, y ese método adecuado es lo que nos va a permitir, digamos, entender la solución a un problema establecido. La segunda forma que podría plantearse como estrategia de solución de problemas es lo que se denomina la heurística, y se basa en la utilización de reglas empíricas que llevan a la solución de un problema. ¿Qué es eso de reglas empíricas? Son reglas que yo supongo que puede ser el camino. O sea, son suposiciones que nosotros de alguna forma planteamos. Entonces, yo voy a hacer, voy a publicar ahorita los, perdón, voy a publicar ahorita los mensajes y digo, oiga, los voy a publicar todos. ¿Por qué? Porque considero que de una vez todos me pueden dar como el elemento de que ya la gente conozca todos los mensajes que yo voy a plantear. Y lo planteo como una regla empírica que plantea, digamos, la solución al problema. ¿Qué es lo que puedo darme cuenta yo? Que en la práctica de pronto saturo a las personas con los mensajes, y eso puede conllevar a que en la práctica, en lugar de generar un impacto favorable, genere un impacto desfavorable. Entonces, ahí es donde, digamos, en la práctica, muchas de las veces yo utilizo reglas empíricas o reglas, digamos, porque yo las considero adecuadas, y a partir de allí, pues obviamente lo que hago yo es realizarlas y evaluarlas. Con base en esa evaluación es que yo establezco si definitivamente esa regla que yo planteé en la solución de un problema determinado es la adecuada. La tercera estrategia que, digamos, podemos revisar es el tema de los algoritmos, que obviamente consiste en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguran una solución correcta. ¿Qué es lo que me plantea el algoritmo? El algoritmo lo que me plantea es cómo yo puedo ir estableciendo cada uno de los pasos que se están realizando, y a partir de esa realización de esos pasos, establezco cuál es la solución correcta. Pongo un ejemplo para que vayamos entendiendo el tema de los algoritmos, ¿sí? Yo voy a hacer digamos, el proceso de cepillado de los dientes que esta mañana hice. Entonces, si yo voy a hacerlo desde el punto de vista del algoritmo, lo que planteo es un paso a paso detallado de eso. Entonces, entro al baño, cojo el cepillo, cojo la crema, quito la tapa de la crema, oprimo el tubo de pasta dental, la coloco sobre las cerdas del cepillo, abro la llave, remojo el cepillo, cierro la llave, me empiezo a cepillar de manera uniforme los dientes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se plantea el algoritmo? Es ese paso a paso detallado, y es importante establecer eso porque eso es lo que les va a permitir a ustedes de alguna forma y digamos establecer cuál es la solución correcta al problema, ¿sí? En la mayoría de los casos, por ejemplo, si yo lo miro desde el punto de vista de ensayo de error o heurístico, puedo yo hacerlo muy rápido y decir, bueno, eso consiste en enjuagarse los dientes y chao, o en establecer que se le echa la crema y chao. Entonces, no, el algoritmo es digamos, una serie de pasos detallados que van a llevar a la solución correcta. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esta va a ser una de las herramientas fundamentales en el tema de la programación, en el tema del diseño de algunos de los elementos
y de los problemas que ustedes a lo largo de su carrera van a encontrar. Entonces, importante que desde ahora lo entendamos. La cuarta estrategia es la lluvia de ideas, que consiste obviamente en formular soluciones viables a un problema desde diferentes puntos de vista. Cada cual podemos encontrar o evidenciar claramente que, digamos, el problema yo lo puedo ver desde una forma y otras personas lo pueden ver desde otra, y lo que se hace en términos prácticos es establecer entre varias personas cuáles podría ser la solución viable a un problema determinado. Entonces, como vemos, hay diferentes estrategias para la solución de un problema que encierran los dos anteriores que nosotros veíamos, que es, digamos, formas de encontrar a la solución a un problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Fases para la solución de un problema. Y es importante verlo porque aquí vamos a ver el diseño de los algoritmos, cómo se traduce esos algoritmos y depurar en la programación. O sea, si vemos estos tres fases son fundamentales, obviamente, ¿para qué? Para nuestro diseño de nuestra carrera, y es fundamental en la solución de un problema. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es analizar el problema para luego poder entrar dentro de lo que es el diseño de los algoritmos, la traducción del algoritmo y la depuración, digamos, en un programa determinado. Entonces, analizamos el problema. ¿Qué es eso? Entender el problema de una forma clara, precisa, entender qué es lo que se está pidiendo, cómo se está pidiendo. Diseñamos el algoritmo, o sea, trazamos como una especie de plan o una serie de paso a paso. Traducir el algoritmo en un lenguaje de programación es ejecutar ese plan, y depurar el programa es revisar para qué, para que pues obviamente tengan los pasos dados. Entonces, si vemos, los tres últimas fases de, digamos, de la solución a este problema están muy relacionados con el tema de los algoritmos, que es trazar un plan, ejecutar el plan y hacer una revisión de ese plan para que pues obviamente no haya pasos de sobra o pasos que nos hagan falta, y podamos establecer el paso a paso de una forma muy real y efectiva. Bueno, sigamos. Empecemos a la primera, es el análisis del problema, ¿sí? Lo que vemos es, digamos, cómo vamos a entender para formular el problema y empezar a generar todo el proceso de solución a la misma. Entonces, si nosotros miráramos, lo que hacemos es la formulación del problema, qué esperamos o qué resultado esperamos, los datos disponibles, qué datos tenemos, qué restricciones podemos tener, cuáles son los procesos necesarios, ¿para qué? Pues obviamente para entender claramente el problema. ¿Esto qué quiere decir? Que en la práctica solamente la formulación de un problema o el entendimiento del problema tiene una lógica que me va a permitir a mí de alguna forma entender y comprender lo que se está pidiendo para poder tener cuáles son las metas, dónde se inicia y cómo de alguna forma puedo operativizar o hacer operable o hacer, digamos, realizable la solución a ese problema. Es importante entender eso, que nuestro problema, ¿sí?, tiene que estar, digamos, nosotros tenemos que entender cuál es el resultado esperado, y a partir de ese resultado esperado, mirar qué datos se disponen, mirar qué restricciones y obviamente establecer cuáles son los procesos necesarios para solucionar el problema. Entonces, son como los pasos establecidos en esas primeras fases que nosotros tenemos que tener para la comprensión, para entender, para, digamos, evidenciar cuál sería la meta que nosotros esperamos lograr en la solución del problema. Obviamente, para ello hay una serie de elementos que desde el comienzo de nuestra materia lo hemos planteado. Son preguntas que de alguna forma nosotros tenemos que, digamos, tenerlas claras. ¿Para qué? Para poder solucionar el problema. Y ahí es donde está un punto clave en lo que en la práctica se da y que va a ser fundamental dentro del desarrollo de su carrera. Es encontrar claramente cuáles son muchos de estos elementos que me van a permitir comprender de manera mucho más real y efectiva el problema, y a partir de allí poder plantear una solución a ese problema. Uno puede encontrar, digamos, preguntas como esta.
¿Puedo definir de mejor manera el problema? ¿Qué palabras del problema me son desconocidas? Y esto es muy común, este segundo cuestionamiento, porque a veces dentro de la formulación de los problemas hay palabras que nosotros no sabemos cuál es su significado, y eso pues obviamente genera que uno no entienda el problema, porque pues hay algo que es desconocido para uno. Entonces, importante dentro de todo lo que es el ejercicio de la comprensión de los problemas es tener la claridad meridiana o la claridad lo más, digamos, resuelta posible para poder comprender yo lo que el problema me está planteando. ¿Cuáles son las palabras claves de ese problema? ¿He resuelto antes algún problema similar o parecido? ¿Qué información es importante? ¿Qué información puedo omitir? Entonces, como vemos claramente, lo que uno empieza a darse cuenta es que hay muchos elementos que son fundamentales para poder nosotros entender y comprender cuál es el problema y a partir de allí plantear la solución. Entonces, y si volviéramos a hacer este ejercicio en lo que nosotros estamos haciendo, pues obviamente el ejercicio nos ayudó en muchos de los casos a comprender esto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quería hacer? ¿Cuál era el problema? Entonces, evidenciábamos claramente que lo que queríamos nosotros desde el punto de vista práctico era utilizar herramientas de la tecnología de la información y la comunicación para poder comunicar, para poder hacer reflexionar, para poder generar un nivel de concientización en el ahorro y uso eficiente del agua. Y en muchos de los casos empezamos a comprender palabras como qué era el ahorro, qué era el uso eficiente, cómo se podía generar, digamos, esos elementos, qué palabras yo podía quitar, qué palabras yo podía adicionar, cuáles eran las importantes. Y esto me ayudó un poco a comprender de manera mucho más eficaz y efectiva el problema. Y con base en ello, pues obviamente plantear alternativas de solución en los otros estados. Otro de los elementos es precisar los resultados esperados, ¿sí? Ya lo decíamos de alguna forma, es cuál es la meta, qué es lo que en la práctica yo tengo que hacer. Entonces, nosotros veíamos que la meta que nosotros planteábamos era poder generar algún impacto con unos mensajes que de alguna forma pudieran hacer que las personas reflexionaran en el tema del ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, lo que uno plantea es eso. ¿Qué información me solicitan para poderla yo llevar? Entonces, ¿cuál era? Era construir unos mensajes que de alguna forma las personas entendieran, comprendieran y de alguna forma entendieran para poder generar procesos de reflexión y de alguna forma mirar si podríamos plantear de pronto algunas alternativas en los que leyeran el mensaje para que ahorraran y hicieran uso eficiente del recurso hídrico. ¿Qué formatos debe tener esta información? Entonces nosotros empezamos a mirar, digamos, las formas a través de las redes sociales, cuál era la que más se nos hacía familiar y cuál era de alguna forma la que nos podía servir mejor. Y esto pues permitió establecer que utilizáramos una de las redes sociales y a partir de allí pues obviamente construyéramos lo que denominamos unos guiones, que esos guiones lo que permitían era establecer el mensaje que yo de alguna forma iba a llevar en el camino de ¿qué? De generar conciencia, de generar reflexión, de generar, digamos, una posición mucho más clara en los habitantes de la ciudad de Pereira, o por lo menos en la red de conocidos nuestros, para mirar si definitivamente estos mensajes eran lo suficientemente claros, precisos y de alguna forma permitían emitir un comentario que conllevara a evidenciar el impacto que pudieron cada uno de ellos generar. Entonces, importante tener esa precisión de los resultados esperados, porque eso es lo que me va a permitir de alguna forma saber hacia dónde voy, establecer cuál es la meta, mirar cuál es el camino y con base en ese camino y en esa meta, pues obviamente plantear, digamos, el plan o el programa que yo voy a realizar en la solución a ese problema. Hay que identificar, digamos, dentro de todo esto, cuáles son los datos disponibles, o sea, qué información es la importante dentro de ello. Y creo que ahí es donde nosotros encontramos que en la búsqueda de información o en la documentación o digamos, en el ejercicio
de poder mirar muchos de los documentos, fue que nos dimos cuenta de que había muchas informaciones que de pronto nosotros desconocíamos y que al buscarlas, al revisarlas, al analizarlas, encontramos que esa información era importante tenerla en cuenta. ¿Para qué? Para poderla comunicar. Entonces, ahí nos dimos cuenta qué información era relevante, qué información era importante, cuáles son los datos, digamos que conocidos que yo tengo, y a partir de allí generar como el camino o generar como el programa para solucionar o para poder llegar a la meta que yo había establecido, que era generar esa comunicación. Entonces, en términos prácticos, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta en todo lo que fue en la información que nosotros recopilamos, en la información que nosotros analizamos, la información que de alguna forma nos dieron los elementos base, pues obviamente era poder empezar a mezclar datos que eran desconocidos para nosotros y que de alguna forma empezamos nosotros a asociarlos, a, digamos, a complementarlos. ¿Para qué? Pues obviamente para poder llevar ese mensaje que nosotros hemos querido plantear en la solución de este problema que nosotros como ejercicio práctico hemos hecho. ¿Esto qué permitió? Permitió agrupar datos y generar categorías. Entonces, lo primero que yo hice fue generar unos guiones, esos guiones que me permitieron llevar una idea clara de lo que yo quería en 10 mensajes, y a partir de allí asociarlo ¿a qué? A una red o a una herramienta de la tecnología de la información y la comunicación, y con base en ello empecé a generar unas categorías que me iban a permitir saber cuál era el mensaje inicial, cuál era el segundo mensaje, y así sucesivamente llegar hasta uno final. Y estas categorías lo que me planteaban era ir, digamos, avanzando en el camino, ¿sí? Que iban a permitir generar la reflexión de las comunidades que iban a leer o que van a leer ese tipo de mensajes, ¿sí? Ahí pueden existir restricciones, obviamente, dentro de todo lo que es el análisis del problema. Un ejemplo simple es que yo planteo un mensaje. Ese mensaje lo que quiere decir es, lleva implícito un proceso de reflexión o de análisis de quien lo encuentre. Pero una de las restricciones que puede tener es que la decisión la tiene la persona de entender lo que se le está diciendo, y a partir de allí tomar una decisión, si encuentra la posibilidad de generar el ahorro o no del agua. Y eso es algo que se nos sale de la mano, se nos sale de las manos en virtud ¿a qué? A que eso es una restricción propia del mensaje. El mensaje te da a ti la posibilidad de decidir, de que el libre albedrío que tú tienes decida si lo haces o no lo haces. Y esto en términos prácticos, pues obviamente permite de alguna forma es que nosotros dentro de lo que es la resolución de un problema, pues veamos ese punto de vista, eso que hemos considerado como restricciones que van a permitir de alguna forma establecer prohibiciones o permitir la utilización de determinados elementos que conlleven a la solución de un problema. Una restricción, por ejemplo, que uno podría plantear desde el punto de vista práctico, es que, digamos, muchos de los mensajes que hoy están llegando son, digamos, mensajes que no son tan transparentes, que conllevan muchos elementos dados que hacen que muchas personas no utilicemos las redes de manera real y efectiva. ¿En virtud a qué? A que, digamos, hoy han tenido cierta tergiversación en la utilización de las mismas. Entonces, eso conlleva que en muchos de los casos, esas mismas restricciones en el ejercicio que nosotros estamos haciendo, pueda ser una determinante y que pueda en muchos de los casos que el impacto que se esperaba no se consiga. Entonces, es importante, digamos, todo este tipo de elementos tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para que yo pueda establecer cuáles son esas variables restrictivas y a partir de allí generar toda una serie de análisis de información que me permita de alguna forma reducir esas restricciones y generar un impacto mayor. Entonces, importante que nosotros ese tipo de elementos los tengamos en cuenta y a partir de allí podamos, digamos, desarrollar una visión mucho más clara de lo que podría denominarse una restricción. Una vez evidenciado esas restricciones, establezco todo lo que se conoce como el proceso.
cuál es el proceso que necesito, qué fórmulas debo emplear, cómo afectan las condiciones de los procesos, qué debo hacer, cuál es el orden de lo que debo hacer. Y esto es fundamental dentro de la lógica que nosotros vamos a empezar a trabajar, que es el tema de los algoritmos. ¿Sí? Los algoritmos lo que buscan en términos prácticos es eso. ¿Qué procesos yo necesito? ¿Cómo formulo, qué fórmulas debo emplear para solucionar ese problema? ¿Cómo se afectan las condiciones en ese proceso? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el orden de lo que debemos hacer? Allí es donde aplicamos, digamos, toda la construcción de esos algoritmos que nos van a permitir, de alguna forma, llevar a la solución de un problema. Entonces, al establecer el proceso, ese paso a paso, esa forma detallada, es lo que me permite la construcción de los algoritmos y con base en ello, pues me va a permitir de una manera lógica, práctica, poder aprender a solucionar un problema. Entonces, lo decíamos anteriormente, estos elementos son los que me van a llevar ¿a qué? Al diseño del algoritmo. El diseñar ese algoritmo es trazar como el plan, trazar el paso a paso detallado de lo que es la resolución a un problema. ¿Para qué? Pues obviamente para poder generar, digamos, el camino a seguir, el planteamiento de lo que yo voy a hacer y con base en ello la solución del problema. Un ejemplo que nos puede, digamos, ilustrar lo que dije al comienzo, ¿sí? El procedimiento para realizar el lavado de dientes a lo largo del día. Y lo vamos a plantear como un procedimiento, como un algoritmo. Entonces, vemos 14 pasos establecidos, que cuando uno los mira, dice, perdón, es una forma muy detallada de poder uno construir un ejercicio digamos, de algo mecánico que nosotros lo hacemos, que nunca habíamos planteado de pronto cuál era ese paso a paso. Entonces, si nosotros queremos construir ese algoritmo dentro el procedimiento que nosotros hacemos para el lavado de dientes, pues obviamente al ver estos 14 pasos vemos como, digamos, de alguna forma hay un paso a paso que conlleva a entender de manera mucho más real, mucho más lógica, mucho más clara el procedimiento y con base en ello, pues entender cuál podría ser, digamos, el camino a seguir en la solución de un problema. Entonces, veámoslo de manera muy simple. Tomo la crema dental, destapo la crema dental, tomo el cepillo de dientes, aplico la crema dental en el cepillo, tapo la crema dental, abro la llave de lavamanos, remuevo el cepillo con crema dental, cierro la llave de lavamanos, froto los dientes con el cepillo, abro la llave de lavamanos, me enjuago la boca, enjuago el cepillo, cierro la llave de lavamanos y se seca la cara y las manos con una toalla. Entonces vemos que hay 14 pasos, que en la práctica nosotros lo hacemos de manera mental y en ningún momento pensamos que nosotros podíamos construir algoritmos alrededor de ello. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que desde ya uno empiece a plantear que la construcción de algoritmos se puede hacer en cualquier situación de la vida cotidiana. Aquí es algo de nuestra vida cotidiana, que es el lavado de dientes, y a partir de allí encontramos un paso a paso, 14 pasos que conllevaron a la solución de un problema dado. Entonces, importante entender esto como la construcción de un algoritmo dentro de un procedimiento que nosotros a diario hacemos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguno de ustedes había trabajado en la construcción de algoritmos? Sí, creo que en la clase de programación. Ah, ok. Entonces esto es pan comido, como dicen los chinos ahora. Pan comido. Bueno, sigamos. Los algoritmos deben ser, uno, realizables. O sea que cada etapa, cada paso de ese algoritmo que hemos construido debe ser realizable. ¿Y cómo se establece? Pues obviamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos siguiendo una lógica. ¿Qué es ese concepto de lógica? El paso a paso detallado dentro de un camino que nos conlleva a la solución de un problema. Entonces, primer elemento que debe tener un algoritmo, debe ser realizable. Segundo elemento, debe ser comprensible, o sea, que cualquier persona lo pueda comprender. De hecho,
en muchos de los casos esa comprensibilidad está cuando nosotros queremos diseñar o programar algo, que la máquina, o sea, en este caso el computador, pueda entender ese algoritmo y a partir de allí lo pueda hacer realizable. Y la única forma es dentro del lenguaje de las máquinas en que ese algoritmo pueda ser comprensible. Y el tercer elemento, que sea preciso. Y esa precisión está un poco en ese orden que debe tenerse. ¿Para qué? Pues obviamente el paso a paso para poder uno entender que con ese paso a paso, pues obviamente se va a llegar a la meta que está establecida. Es importante tener, digamos, esa visión clara de lo que es esos elementos que debe tener el algoritmo, que sea realizable, que sea comprensible y que sea preciso para que pueda ser obviamente entendido. Dentro de, digamos, la solución digamos, de muchos de los problemas al hablar de algoritmos, encontramos que hay unas formas en que es importante, digamos, establecer los tipos de pensamiento. Digamos, uno es el pensamiento computacional, que en muchos de los casos puede estar relacionado a la forma de que nosotros como personas entendemos y comprendemos los problemas. O sea, nosotros tenemos lo que al comienzo veíamos como una serie de mapas mentales que lo que permiten es establecer como un paso a paso que construimos en nuestra mente y que curiosamente esa es la forma que ha servido ¿para qué? Para el desarrollo de las máquinas a nivel de, digamos, de computación. Entonces, que es como el camino ordenado de cada uno de esos pasos que nosotros desde el punto de vista mental tenemos. Y eso es lo que ha llevado desde el punto de vista lógico a hoy desarrollar muchos de los elementos que estamos encontrando en el desarrollo de lo que es la ingeniería de sistemas, la inteligencia artificial y muchos de los desarrollos que hoy se han vuelto cotidianos en nuestro diario vivir. De ahí la importancia de entender que esa es una de las formas del pensamiento. El segundo es el pensamiento algorítmico, ya lo decíamos, es comprender el paso a paso de manera detallada, de manera precisa, sin saltarnos ninguno, que nos va a permitir en ese ordenamiento lógico y claro del paso a paso, ver cómo ese esquema mental que nos va a permitir, obviamente, entender y comprender en la solución del problema. Y el otro es el pensamiento procedimental, que de alguna forma es que nosotros, nuestra experiencia, la forma de vivir, nos ha permitido comprender cómo se hacen las cosas, pueda que no lo entendamos de una manera lógica, pero sabemos hacerlo, ¿sí? Curiosamente, parece, digamos, contradictorio lo que dije, en el sentido de decir que aunque no lo veamos de una forma lógica, lo hacemos, pero es curiosamente la forma de comprensión que nosotros a lo largo de la vida lo hemos entendido. Muchas de las cosas que nosotros lo hacemos de manera práctica sin entender la lógica. Y en muchos de los casos, la lógica lo que conlleva es a poder ahondar mucho más en el conocimiento y con base en ello poder construir la solución a un problema de una forma mucho más práctica y real. Ya lo habíamos dicho, el pensamiento computacional, pues obviamente es la solución a un problema utilizando en algunos casos la inteligencia humana o la inteligencia de máquinas para solucionar el problema. Y lo planteábamos en la lógica de lo que es los mapas mentales. ¿Sí? Digamos, nosotros al comienzo de nuestra asignatura construimos mapas mentales y lo que veíamos era cómo de alguna forma la mente humana ha llevado, digamos, una secuencia de pasos lógicos para poder entender los elementos dados. De hecho, digamos, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacer esos mapas mentales. ¿Y por qué nos cuesta trabajo? Porque no están dentro de ese pensamiento computacional de ver uno como los paso a paso. ¿Y eso qué conlleva? A que vayamos al último pensamiento, que es el pensamiento procedimental, o sea, que lo hago es porque yo sé que se hace así, pero no encuentro de alguna forma la lógica clara, y es porque no hemos aprendido a construir el paso a paso en la solución de un problema. Entonces, importante que lo entendamos. El segundo es lo que ya vimos, el pensamiento algorítmico. Entonces ya veíamos que era el desarrollo y uso de esos algoritmos en los tipos específicos de problemas, y para ello lo que hacemos obviamente es establecer cuál es como el itinerario, digamos cómo es la descomposición funcional
y repetitiva de lo que normalmente se hace, y a partir de allí organizamos los datos, generamos lo que son parámetros, y a partir de eso diseñamos, como de alguna forma, digamos, el planteamiento del problema que va a permitir, digamos, de alguna forma poder entender de manera más clara, digamos, ese pensamiento algorítmico, ¿sí? Es encontrar el paso a paso y con base en ese paso a paso, digamos, evidenciar el camino que se debe seguir para que el procedimiento de la solución de un problema, pues, sea lo suficientemente claro. Y esto es lo que ha servido, digamos, para todo el desarrollo de la programación en computadores. Es entender ese paso a paso que le va a permitir a una máquina comprenderla, tener la precisión y a partir de allí evidenciar la solución a un problema. Entonces, importante, digamos, ese pensamiento algorítmico dentro de lo que es el desarrollo, digamos, de la visión que ustedes tienen como ingenieros de sistemas. Y el tercero, que ya lo habíamos dicho, era el pensamiento procedimental, que es el desarrollo de esos procedimientos para resolver, digamos, los problemas de una forma, llamémosla empírica, o llamémosla de una forma no tan clara, pero que pues de alguna forma ha servido de la solución de los problemas y que para muchos de nosotros es la forma sencilla y práctica de llevar a la solución de un problema. Entonces, digamos, esos tres pensamientos son fundamentales dentro de lo que ustedes van a desarrollar de aquí en adelante a lo largo de su vida profesional. ¿Qué diferencia hay entre un algoritmo y un programa? Esto, a juicio mío, es fundamental tenerlo claro, y más en lo que en la práctica ustedes van a realizar. Entonces, lo que vemos es que, digamos, un algoritmo son ese paso a paso que va a permitir de alguna forma evidenciar el camino, ¿sí? O el procedimiento, mejor, de una solución a un problema. Mientras que lo que se define como, ya digamos, el tema de la programación es que ya lo tenemos ese paso a paso claro, y lo que establecemos es que ya hay como una especie de camino definido en una situación problemática que va a conllevar que definitivamente, al tener ya definido, al tenerlo suficientemente claro, yo lo pueda programar y a partir de allí la repetición sea estrictamente igual, y que conlleve a que cuando yo se presente ese problema, pues obviamente el camino está establecido ya dentro de un sistema lo suficientemente claro que le va a permitir dar una respuesta sin ninguna equivocación. Entonces, son los dos elementos. Si lo quisiéramos ordenar, el algoritmo es lo que me permite a mí entender el problema y poder, a partir de esos algoritmos, construir una programación o diseñar una programación para la solución de un problema o una situación problemática establecida. ¿Es claro eso? Sí, ¿Aló? señor. Sí, profe. Ok, ok. Ya lo decíamos, que es un programa, consiste en un procedimiento que con instrucciones paso a paso que pueda ejecutar una computadora. Entonces, si nosotros tenemos los algoritmos claros, pues obviamente ya una vez tengamos definidos el paso a paso sin saltarnos y sin omitir algún paso, pues obviamente se puede programar, y esa programación es lo que va a llevar a la solución de los problemas de manera práctica a través de las máquinas. Y eso es lo que nosotros, de alguna forma, tenemos que empezar a desarrollar dentro del camino de la construcción de nuestros diseños. Y creo que ya ustedes lo han planteado, ya empezaron a ver el tema de los algoritmos, y a partir de allí comprender un poco ese camino que nosotros o que ustedes van a tener a lo largo de su carrera para poder diseñar, para poder construir y para poder programar, digamos, muchos de los elementos que a lo largo de su carrera van a plantear. Obviamente el procedimiento, pues es el resumen de todo ese tipo de tareas que van a solucionar, digamos, el problema. Y obviamente a partir de allí se generan unos juegos en cuanto a lo que es el pensamiento algorítmico y el pensamiento procedimental. Ya lo veíamos que el uno es el paso a paso y el otro es como la forma de hacerse de manera empírica. Y ahí es donde jugaría un papel fundamental lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestra carrera. ¿Sí? Es cómo podemos llevar muchos de esos pensamientos procedimentales que digamos,
en muchos de los casos no tienen una lógica clara, y lo vamos a llevar a, ¿qué? A pensamientos algorítmicos que pueda uno poderlos llevar y establecerlos, estandarizarlos para poderlos llevar a la programación y esa programación a partir de allí poder, digamos, dar solución a muchos de los problemas que están dados. Entonces, importante, digamos, dentro de todo lo que nosotros estamos viendo, es que el procedimiento para ustedes como ingenieros de sistemas es fundamental, porque esto es lo que va a conllevar el diseño y la programación de muchas de las cosas que ustedes van a hacer para la solución de un problema. Y de allí que, digamos, el desarrollo del pensamiento lógico juega un papel fundamental, un papel esencial, que nos va a permitir, de alguna forma, entender, comprender y aprender, tres palabras claves: entender, comprender y aprender, que todo lo que estamos viendo nos van a permitir a nosotros poder desarrollar de una forma mucho más clara y precisa y desde un punto de vista lógico la construcción y el diseño de programas para la solución de muchos de los problemas que ustedes van a tener que afrontar a lo largo de ya de su vida, no solamente como estudiantes, sino como profesionales de la ingeniería de sistemas y computación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, claro. Ok. Hay un último elemento que es fundamental que nosotros por lo menos lo colocamos sobre la mesa. Es ese concepto del razonamiento abstracto. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos lo que nosotros hacemos es que en el proceso de entender, digamos, el paso a paso en la construcción de los algoritmos, perdón, y en la construcción de lo que son la programación, juega un papel fundamental lo que es el razonamiento lógico. Y ese razonamiento lógico lo podemos definir como ese proceso ordenado de objetos o situaciones en una secuencia lógica de acuerdo a algún criterio previamente establecido. Entonces, lo que nosotros vemos cuando hicimos el ejercicio de pronto de razonamiento abstracto, veíamos claramente que ese ordenamiento, digamos, por qué las fichas juegan un papel fundamental dentro de lo que es una lógica, llámese números, llámese signos, llámese color, llámese figura, porque en la práctica, digamos, lo que uno ve es eso, ese ordenamiento claro y preciso de esa situación. ¿Y eso qué es lo que conlleva? Conlleva a que de alguna forma nosotros entendamos claramente que existen unos criterios previos que me van a conllevar a que yo tenga una lógica. ¿Sí? Las cosas, la lógica y el razonamiento abstracto que nosotros vamos a tener están basados en eso, en unos criterios previamente establecidos, que en muchos de los casos son dados por las mismas personas, o sea, nosotros mismos establecemos esos criterios y a partir de allí es que nosotros empezamos a comprender y a implementar elementos funcionales que van a conllevar características de muchas de las situaciones que nosotros estamos estudiando. Desde ahí la importancia de entender que ese racionamiento abstracto está dentro de lo que es la lógica para poder nosotros entender y comprender que los algoritmos y el entendimiento de esos paso a paso en los procedimientos dados son los que nos van a dar la clave para que nosotros podamos diseñar y poder programar a lo largo de nuestra vida profesional. Es importante entender esos elementos dados, entender que cada uno de lo que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo digamos, de esta asignatura son elementos esenciales, fundamentales y, digamos, coloquémoslo y subrayemos básicos para poder desarrollar nuestra área y nuestro entorno profesional. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Sí, ok, entonces vamos a devolvernos aquí, vamos a devolvernos aquí, vemos eso. Bueno, preguntas. Queda claro qué es un algoritmo, qué es un procedimiento, qué es un pensamiento procedimental. Sí, profe, yo creo que quedó claro Ok. para todos. ¿En algún momento ustedes han construido algoritmos?
¿Han construido algún algoritmo, Iván? Profe, el algoritmo, como lo explico, es el paso a paso para llevar a cabo una acción, ¿no? Sí, Si es señor. de esa forma como lo explico, sí. Ok, ok. ¿Sí? ¿Alguien se atrevería a hacer un algoritmo sobre algo trivial, algo cotidiano? Así como dice el ejercicio del cepillado de dientes. Alejo, a ver, Pues sí, digamos que para sacar la basura. bueno, hazlo, hazlo, a ver, hazle el paso a paso. Y Primero, todos lo vamos a escuchar y miramos si le faltó algún paso para poder entender eso y que eso nos sirva como mecanismo para a futuro, cuando tengamos que construir algoritmos, lo podamos hacer. A ver, Alejo. bueno, primero es mirar si la caneca, si la basura está llena. Si está llena, entonces amarramos la bolsa. Si no, entonces esperamos a la próxima pasada del carro. Bueno, digamos que si es positivo y está lleno, entonces amarramos la bolsa, salimos a la calle, dejamos la basura en el andén y entramos a la casa. Yo diría que sería así. Ok. ¿Alguno de ustedes cree que le faltó a Alejo algún paso? Ahí lavarse las manos después. Ok. ¿Alguien cree que le faltó a Alejo algún paso en la construcción de ese algoritmo? Pues abrir la puerta de la casa, ¿no? Ah, Bueno, claro, claro. Y volver a entrar y cerrarla. ok. Daniel, Profe, también puede ser como que yo esperaría la verdad del carro. Dejarlo en el andén no es muy bueno. ok. Entonces, sí ve que dentro de lo que es la lógica de la construcción de algoritmos, es eso, poder comprender el paso a paso. Porque cuando yo voy a hacer un diseño de una programación, un paso que me salte o un paso que yo omita, pues va a conllevar a que en la práctica muchos de esos desarrollos computacionales fallen. Desde ahí la importancia de entender desde esta forma sencilla lo que es un algoritmo y cómo a partir de esos algoritmos yo puedo, digamos, incorporar elementos que me van a permitir tener una claridad. Voy a poner un ejemplo en lo que Alejo planteó como la recolección. La primer elemento es que yo haría era establecer si es el día en que pasa el camión de recolección. Entonces, uno, ¿por qué? Porque recordemos que la recolección no pasa todos los días, sino hay unos días establecidos. Entonces, uno sería ello. Dos, la hora, porque hay horarios que, como lo dijo Daniel, de pronto no son los adecuados. Si yo lo saco en la mañana y el camión pasa en la noche, pues obviamente podemos generar que haya regueros de basura. Entonces, digamos, ahí empiezo yo a incorporar el paso a paso, que es quizá lo más importante en la construcción de esos algoritmos, ¿sí? Es poder entender el paso a paso. Y lo que uno hace es que dentro de nuestro pensamiento procedimental, lo que tenemos es claro, eso lo hacemos mecánicamente, o sea, yo ya tengo preestablecido en mi cabeza que el lunes, miércoles y viernes es el día que pasa la basura, que pasa aproximadamente en las horas de la mañana. Entonces yo ya lo tengo claro y lo que hago es sencillamente entrar al patio o al lugar donde se guardan los residuos, amarro la bolsa y la saco y la pongo al frente de la casa o en el lugar donde los recogen. O sea, lo hago procedimentalmente, ya lo tengo en mi mente establecido. Pero cuando yo voy a programar, ¿sí? Ya algo, pues tengo que tener el paso a paso que conlleva que cada paso esté íntimamente relacionado con el siguiente para que una máquina pueda entender ese camino y lo pueda llevar a la secuencia. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tenemos en esa construcción de esos algoritmos. Y es fundamental este ejercicio que nosotros hemos acabado de hacer para poder entender que en el programa, en la programación, en lo que ustedes van a hacer de diseños de programas, pues obviamente ese paso a paso es fundamental. ¿Para qué? Para que ustedes puedan diseñar de manera mucho más real y efectiva esos programas que a lo largo de toda su carrera ustedes van a desarrollar. Desde ahí la importancia de entender claramente qué son esos algoritmos, cómo se utilizan y cómo son fundamentales dentro del desarrollo de su carrera. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Preguntas, hijos? No, profe, Lo yo puedo- creo que no. Creo que no. Ok. Cuando ustedes vieron algoritmos en la otra materia, ¿cómo lo vieron? Comparemos esas dos situaciones. A ver Bueno, si hay... ¿Ah? pues no era así tan profundizado, era solo le decían, básicamente un algoritmo es una forma de, un paso a paso para resolver un problema y ya. Uno queda como que, ok. Y ahorita te quedó más claro, Alejo. Eh, que le decían a uno que un algoritmo básicamente es un paso a paso para resolver un problema, pero no daban tanta teoría, sino que pasaban más a la práctica, digamos a escribir código. Ok, pero ahorita te quedó claro qué es un algoritmo y cómo puede, digamos, intervenir en la construcción de la programación. Sí, profe, el que sí me dejó un poco con duda es el pensamiento procedimental. Es que el pensamiento procedimental es lo que tú haces, digamos, de manera clara. Por ejemplo, lo que hicimos con el ejercicio tuyo en el de recolección, el procedimiento es lo que tú haces. Tú llegas y le dices, vamos a ponerlo en términos prácticos, tu mamá te dice, Alejandro, saque la basura. Entonces, lo que en términos prácticos hace de manera procedimental es que tú vas y amarras la bolsa, la coges y la sacas. Eso es el procedimiento que normalmente uno hace, pero no se ha puesto a mirar el paso a paso, cómo es el camino, qué es lo que acabamos de hacer, pensar si hoy es el día de que pasa la basura, si es la hora, si mirar lo que tú decías, si estaba lleno o no estaba lleno, si se tiene que amarrar la bolsa, si se saca con la caneca o se saca solamente la bolsa. Todo ese paso a paso es algo que en la práctica nosotros desde el punto de vista procedimental no lo procesamos, o mejor, lo procesamos internamente, pero no reflexionamos sobre eso porque ya es algo implícito, es algo que nosotros de manera cotidiana, de manera permanente lo hacemos. Entonces se vuelve un proceso, digamos, un pensamiento procedimental, que es el procedimiento que nosotros hacemos, pues, y no lo razonamos de una manera lógica el paso a paso. Y esa es la gran diferencia con el pensamiento algorítmico. Y lo que yo decía, en muchos de los casos, tú arrancas desde un pensamiento procedimental y lo vas a llevar a un pensamiento algorítmico que te permite a partir de allí poder generar la programación. Entonces es como un camino que tú vas a encontrar para el poder desarrollar muchos de esos elementos que vas a hacer. ¿Te queda un poquito más claro, Alejo? Sí, sí, claro, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, hijos? ¿Preguntas? No, señor, ninguna. ¿Señor? ¿Señor? Ninguna. ¿Ninguna? Ahora. Bueno, hijos, importante, se lo decía anteriormente a los que no habían ni llegado, eh, empiezo ya a calificar segundo parcial. Cuando yo veo segundo parcial y me encuentro con esto, con que hay 18 trabajos ya presentados y 12 hace falta, importante que estas personas que están aquí, obviamente, me suban cuanto antes el trabajo para poder calificar el segundo parcial y poder dentro de 8 días ya tener la nota de ese segundo parcial. Es fundamental que lo hagamos, fundamental que de alguna forma ya entendamos que ya pasamos la segunda parte de nuestra materia y que vamos a entrar en la tercera, que es ya el impacto de ese ejercicio práctico que nosotros hemos venido haciendo. Es fundamental, nuevamente, que me lo hagan llevar para no tener inconvenientes en lo que es la nota de nuestro segundo parcial. ¿Comentarios alrededor de eso? Profe, una pregunta, ¿ya podemos subir el material a la Sí, red? ya empiecen a subirlo porque la idea es que vamos a tener 3 semanas de mirar el impacto. Entonces, sugerencias que no me suban todas, sino vayan dando como unos días, 2, 3 días, digamos sacar 2 o 3 publicaciones a lo largo de la semana para que se vuelva, digamos, como un elemento que tengamos 3 semanas de impacto dentro del ejercicio. O sea, si vemos que son 10,
podemos estar colocando, por ejemplo, lunes, martes y lunes, miércoles y viernes mensajes y vamos viendo cuál es el resultado y cuál es la respuesta de ello, porque al final lo que vamos a mirar es el impacto, que es la meta que nosotros teníamos dentro del ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Yo ahí le subí el link de mi página de Facebook. No sé si usted lo puede abrir o mejor se lo pongo en un documento de Google Docs o... Sí, yo creo que tenga las dos alternativas, porque a veces se me pasa eso, que no se ve y pues obviamente tenemos inconvenientes. Sin embargo, listo, yo profe. cuando esto sucede, yo les escribo diciéndole, mire, no se puede abrir el link o no hay esto, pero es mejor tener la alternativa B por si las moscas, ¿vale, José David? Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, hijos, si no hay más preguntas, gracias por de verdad estar pendientes por mi salud. Ya estamos del otro lado, ya mi Dios nos sigue bendiciendo y estamos ahí atentos. O sea que nos vemos dentro de 8 días y que Dios los guarde, que les rinda y seguimos para adelante. Listo, profe, muchas gracias. Tenga buen Listo, día. profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias, profe. Hasta luego.